Un estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Físicas y Matemática de la carrera de Ingeniería en Computación Gráfica. Y hoy en este video te voy a mostrar una manera de cómo realizar un videojuego, un laberinto. Espero te sirva de mucha ayuda en tus proyectos posteriores. Para lo cual vamos a empezar desde cero. Una vez abierto NetBeans vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a elegir esta tercera opción. Lo único que va a hacer es crearnos un archivo con un frame, o sea, con una ventana de inicio para que sea más chévere cualquier proyecto que desees hacer. Una vez que ya he creado el archivo, NetBeans crea este archivo de aquí. Perdón, una vez que hemos creado el proyecto, NetBeans nos crea el siguiente archivo. Lo abrimos y vemos que en su interior vamos a tener una clase principal y el JFrame como menú principal. Entonces yo lo voy a eliminar a este. Lo elimino. Y me voy a crear dos paquetes más. Uno que se va a llamar imágenes. Vamos a cambiarle todo de nombre a imágenes. Imágenes. Y le vamos a dar finish. Otro paquete que se va a llamar menú, donde va a estar el menú principal. Dentro del paquete de imágenes vamos a cargar unas imágenes que ya me descargué del internet, unas texturas. Entonces esta carátula la voy a cerrar. Vamos a darle a actualizar, actualizar, actualizar. Entonces dentro de esta carpeta de texturas voy a copiar esta que dice fondo. Puedes darle control C o con el mouse. Copias y la vas a pegar dentro del paquete. Como ves, ya se pegó ahí. Dentro del menú lo único que vamos a hacer es crearnos un JFrame, que también le vamos a poner de nombre menú. Ya. Dentro de bueno, se nos creó ya el JFrame. Vamos a arrastrar dos botones. Les vamos a editar los nombres. Le vamos a poner como play para inicializar el juego. Y le vamos a poner salir si no queremos estar en el juego. Entonces nos vamos a la parte del código y vemos esta parte del código de aquí es para poder para poder cargar la imagen. Entonces lo único que yo hice fue encontrar un código en el internet que me permitía pegar la imagen como fondo. Entonces voy a copiar esto y le voy a pegar aquí. Entonces aquí lo que estoy poniéndole es un nombre que me va a salir en la parte superior izquierda con el nombre de Maze Runner. Y aquí le estoy asignando al JPanel la imagen de fondo y le pongo la dirección donde está mi imagen, que es esta. Y aquí lo único que voy a hacer es importar. Todo lo que me pide importar lo voy a importar. Solo me pide importar. La acción del label igual le pongo importar. Y le pongo importar. Y vemos que tengo error. Volvemos al diseño gráfico y le damos clic en play. En esta opción de play lo único que vamos a hacer es que llame a la clase principal GLRenderer desde aquí. Entonces igual aquí me va a salir que import, que añada esta clase. Aquí me pide que cree un método main en este paquete de aquí. Digamos en esta clase. En esta clase no tengo ningún método main. Por tanto le voy a dar clic para que se me cree. Y pongo crear método main. Y automáticamente el error de aquí se pierde. Porque acá ya se me creó el método main. Aquí vuelvo a la interfaz gráfica y dando doble clic en la opción de salir, este botón de aquí, lo único que voy a poner es esta línea de código de aquí. El dispoise lo único que va a hacer es que
salga cuando se cierra el programa cuando le dé clic en este botón. Con esto ya queda hecha mi menú principal. Podemos visualizar lo que quedó. La imagen saldrá cuando ejecutemos el programa. Ya. Una vez que hemos creado domain de aquí, borrar esta línea que se crea por defecto, esta línea de código, y lo único que vamos a hacer es copiar el método main y lo vamos a pegar arriba, en la parte superior. A esa parte del main lo único que vamos a hacer es pegarle la siguiente línea de código. Aquí lo único que hemos hecho es asignarle el nombre de ventana al frame que creamos acá. Aquí le estamos dando unas dimensiones a la ventana. Aquí estamos asignándole el lienzo donde se va a dibujar las cosas. Aquí estamos haciendo que se van a ejecutar 60 veces por segundo las acciones que queramos realizar. Aquí me va a pedir que cree la clase keyboard en este paquete, le damos clic y creamos la clase keyboard, pero se la vamos a ocupar al final, ya que en esta lo único que vamos a hacer es darle movimiento al escenario, al personaje. La comentamos. Añadimos import, igual aquí import. Seguimos grabando el tutorial y ahora lo único que vamos a hacer es guardar los cambios que hemos realizado. También aquí dentro de este paquete vamos a crearnos la clase Cube, va a ser la clase principal de donde donde se va a tomar el constructor para dibujar todo el escenario. Damos crear. Vamos a crearnos también una clase que se va a llamar laberinto, donde va a estar dibujado el laberinto. Vamos a dibujar aquí el laberinto. Vamos a crear la clase del gamer o el jugador para el juego. Vamos a crearnos también los enemigos y para esta clase que se vayan en enemies. Para nuestros enemigos del escenario. Vamos a crear una clase que se va a llamar bala, para las balas que va a disparar nuestro personaje, y una clase también que se va a llamar cubo, que es de donde vamos a dibujar las balas. Ya. Una vez hecho esto, vamos a empezar con la clase cubo, a crear la clase cubo. Para esto igualmente ya definí anteriormente unos valores de posición y de construcción de mi cubo, para lo cual voy a copiar mi línea de código, lo que ya tenía hecho en papel primero, y le voy a pegar. Entonces aquí le voy a dar el objeto de OpenGL. Ya, aquí voy a tener dividido en mi cubo lo que es la posición tanto en X, en Y y en Z, así como una anchura, una altura, una profundidad, los colores y el ángulo de rotación, para que cuando cree los personajes pueda rotar tanto a izquierda como a derecha. Aquí lo único que estoy haciendo es crearme un constructor con todos los parámetros declarados anteriormente y los vuelvo a llamar, los vuelvo
los vuelvo a llamar para poder crear las partes de mi cubo. Aquí estoy creándome el método de dibujar el cubo. Aquí dentro del push y del pop, dentro de un push y de un pop matrix, lo único que hago es aplicar todos los cambios que quiera realizar. Se van a realizar solamente a esta parte del cubo. Entonces para eso me creo el push y el GL Pod Matrix. Aquí lo único que estoy definiendo con el translate son las posiciones tanto en X, en Y y en Z, las posiciones iniciales donde va a estar el cubo ubicado. El cubo en este caso siempre empieza en 0, 0, 0. Aquí un ángulo de rotación que va a hacer que cuando yo me cree los personajes pueda moverse tanto a izquierda como a derecha en el eje Y. No necesito irme en Z. Bueno, eso lo puedo hacer con el teclado, pero para que gire, para las rotaciones siempre va a ser en el eje Y. Por tanto, solo necesito girar en ese eje. Y con el translate en menos X, en menos Y y en menos Z, lo único que estoy haciendo es volver a la posición de origen siempre. Con el begin quads, lo único que hago es inicializar el cuadrado. Como sabemos, un cubo se compone de 6 lados, entonces tengo que dibujar 6 cuadros. Y aquí empiezo a dibujar en la cara frontal. Aquí lo único que hago es con el color, con el GL Color, es asignar un color al cubo, a cada lado del cubo. En este caso le voy a asignar el mismo color a todos los lados del cubo. Y me creo los 4 vértices del cuadrado. Igualmente acá dibujo la cara trasera del cubo, la cara izquierda. Ya, aquí estoy dibujando la cara derecha del cubo, la cara de arriba, la cara de abajo. Y estoy dibujando siempre el cubo en la posición 0. Me guardo el ángulo y me guardo las posiciones tanto en X, en Y y en Z. Entonces le doy clic en guardar y ya está creada mi clase cubo. Dentro voy a cerrar el resto de clases que se crearon para ir haciéndolas de uno en uno. Ya. Entonces ahora voy a crearme la clase laberinto, que es la otra clase bien importante que tiene este juego. Entonces igual para el laberinto ya dibujé primero las coordenadas en una hoja de papel y las transcribí, o sea, las volví a escribir aquí en el computador, o sea, en este programa, para que se pueda visualizar lo que ya hice anteriormente. Entonces le copio y le pego a mi clase laberinto. Entonces lo único que hago en mi clase laberinto es igual que en la clase cubo. Inicializar los parámetros tanto de las posiciones de donde va a estar ubicado cada cubo que conforme el laberinto, una anchura, una profundidad y unos colores para cada lado del laberinto. Aquí igual me pide que importe GL de OpenGL. Aquí lo único que estoy haciendo es llamar al constructor cubo que me creé anteriormente en la clase cube, tanto para el piso como para cada parte del cubo que voy a hacer. Y lo único que estoy haciendo aquí es crearme un array list tanto para las paredes en X como en Z de mi laberinto y guardarles en este array list para después poder utilizar en otros métodos posteriormente. Igual tengo que import. Aquí igualmente me creo el constructor laberinto con las posiciones en X, Y y en Z, tanto anchura, profundidad y altura, los colores que va a tener mi laberinto, y aquí empiezo a construir cada lado de cada parte de mi laberinto. Entonces de aquí empiezo con el piso, este va a ser todos estos 5 constructores de aquí, van a ser los lados del cerramiento del laberinto, las paredes de la parte superior, las paredes de la parte inferior, las paredes horizontales tanto superior como inferior. Y aquí estoy guardando todo esto en el array list que declaré anteriormente. Igual aquí estoy mandando a dibujar lo que es el piso y las paredes digamos, mando a dibujar tanto las paredes en X como en Z de lo que acabo de construir aquí en el array list. Y igual aquí me guardo lo que son las posiciones tanto en X, en Y y en Z. Le pongo guardar. Para verificar lo que está realizando me voy al GS principal. Como habíamos dicho, me voy al GL render en mi clase principal y lo único que voy a hacer aquí es crearme un objeto
objetos públicos que me van a permitir llamar a las clases que acabo de crear. Entonces aquí lo único que hago es crearme este objeto para poder llamar a la clase laberinto. Entonces aquí en el init voy a aplicar el test de profundidad gl.gl.enable. Es para poder visualizarlo acá en pantalla. Entonces le pongo gl.gl. Bueno, aquí me creé el test de profundidad y ahora sí empiezo a inicializar el resto de cosas que quiero hacer. Dentro de este init voy a inicializar lo que es la construcción del cubo. Entonces para eso igual ya definí anteriormente las coordenadas donde va a estar ubicado mi cubo, donde va a empezar mi cubo para el laberinto. Entonces pongo ahí y lo único que hago acá en el display, bueno, esto de aquí lo voy a borrar todo esto porque no me sirve. Aquí voy a poner voy a llamar al constructor del laberinto ya. Y igualmente en el init voy a inicializar unas variables para la posición de la cámara, porque si le pongo ahí me va a salir todo blanco o me va a salir negro. Le mandamos a ejecutar este programa. Esperamos que se cargue porque está un poco lenta mi compu. Entonces vemos que nos sale el nombre en la parte superior izquierda, como le dije. Le damos play y me va a salir todo deforme así, por lo que no tengo ubicada la posición en la que quiero que se muestre. Entonces para eso voy a declarar igual unas variables. En la parte superior unas variables tanto en X y en Z, y las voy a inicializar igualmente en el init. Las voy a inicializar en el init para poder visualizar por medio de la cámara lo que estoy construyendo. Entonces ya tengo estas coordenadas definidas para la cámara. Le pego y aquí en el display me creo la cámara. Me creo la cámara. Aquí me va a salir error, entonces me creo el objeto glue. Es new glue. A ver, veamos si me cree bien el objeto glue. Sí, es new glue. Ya, entonces de aquí me sale, aquí es glue. Ya, una vez creado el objeto glue, ya tengo una visión por medio de mi cámara y podemos ver. Mandamos a ejecutar nuevamente el proyecto con nuestra ventana principal y no guardamos los cambios. A ver, el X y lo pasamos acá. Ya, como podemos ver, tenemos el cerramiento que tiene un solo color, tenemos las paredes laterales superior e inferior,
las horizontales superior e inferior. Cuando le pongamos las texturas podemos diferenciar mejor nuestro laberinto. Ya. Ahora vamos a crear la clase del gamer, la clase del jugador. Ya está nuestra clase laberinto y la vamos a cerrar. La del GL render no, la del menú también ya le podemos cerrar porque no podemos aplicar ningún código más. Ahora en la clase del gamer igualmente ya tengo definido los parámetros de cómo lo construía el jugador. Igual aquí le voy a dar importar el objeto de OpenGL. Ya, aquí igualmente tengo la posición donde va a empezar en X, Y, Z, una profundidad, digamos una anchura, una altura, una profundidad. También los colores para que se pueda diferenciar el jugador. Aquí lo único que hago es crearme el constructor gamer, donde voy a construir tanto la cabeza, el tronco, las dos piernas, los dos brazos. Inicializo un ángulo de giro que va a tener mi personaje en 0. Aquí lo único que hago es crearme el método graficador, donde me va a graficar todas las partes que hice. Este método de ahí va a ser donde me actualice la posición, porque me voy a desplazar en el escenario, entonces va a estar actualizando en cada instante que yo me muevo la posición donde va a estar mi personaje principal. Voy a tener el método avanzar, el método retroceder. Este método disparar todavía me sale con error porque todavía no me creó el constructor bala y lo voy a mandar a llamar desde aquí. Entonces igual me creo un public void a la izquierda, o sea, voy a moverme tanto a la izquierda como a la derecha y voy a almacenar las variables tanto en X, en Y y en Z, como dije anteriormente, para guardar las posiciones donde voy a moverme. Aquí en esto de las colisiones es para que mi personaje no pueda atravesar las paredes, entonces me creé el método colisiones. Ya, una vez construido mi clase gamer, la voy a guardar y lo voy a cerrar. No tengo que hacer nada más acá. Me voy al GL render, igual que el laberinto. Me voy a crear un objeto del cual voy a mandar a llamar al jugador y se va a llamar jugador este objeto. Entonces aquí en init voy a mandar a graficar a mi jugador en el escenario, a inicializar al jugador en el escenario. Ya igualmente tenía definido dónde lo voy a ubicar dentro del escenario a mi jugador. Lo único que tengo que hacer es buscar dónde inicialice mi jugador y ponerle esos valores. Aquí tengo mi jugador. Entonces le pego, inicializo dónde va a estar mi jugador. Créate el constructor gamer. Veamos que hice mal. Como lo declaré acá arriba al jugador. Public static game mi jugador. Entonces lo único que aquí no hice fue llamar al. Aquí no es laberinto, aquí es gamer. Eso es por copiar y pegar. Ya. Entonces una vez que ya le llamé, me creé el objeto jugador de la clase gamer. Entonces aquí se me va el error. Y ya tengo definido dónde va a aparecer mi jugador. Aquí lo único que voy a hacer es mandar a graficar el jugador dentro del display. Entonces le pongo draw y tiene que salirme. Entonces aquí ya está dibujado mi personaje dentro del escenario. Lo mandamos a ejecutar y vemos que el personaje ya aparece en el escenario. Le damos play igualmente y vemos que aquí está nuestro personaje en la entradita del laberinto. Entonces para ver que sí funciona, le comentamos de nuevo, mandamos ejecutar, le damos play nuevamente y vemos que ya no está. Entonces sí funciona nuestra clase jugador. Le damos play y vemos que ahí está. Entonces una vez que ya hemos creado el jugador, ahora vamos a empezar con la clase de enemigos, que van a ser los enemigos que van a tener el laberinto, que van a estar regados por todo el laberinto. Igualmente ya tenía definido mi clase laberinto anteriormente y lo único que voy a hacer es pegarle. Ya, le voy a borrar esta. Lo único que va a hacer mi clase laberinto, aquí también me pide importar el objeto GL. Ya, igual como ya me creé la clase gamer, sería
sería o sea, gastar más recursos, volverme a crear nuevamente parámetros de la posición, anchura y altura para los enemigos. Lo único que hago es crearme la clase enemigo y hacerle que esta sea una extensión de la clase gamer, que ya tiene todos estos atributos. Mando a llamar los atributos del gamer, lo único que me voy a guardar son los colores para poderles cambiar según a mi conveniencia. Y este método perseguir que va a hacer que como guardé las posiciones del jugador en X y en Z, que va a ser por donde se desplace mi laberinto, entonces cada que esté cerca a una posición de esas, este objeto del enemigo, entonces lo único que va a hacer es perseguirle al jugador. Nada más, por eso me creé el objeto perseguir. Entonces le guardamos y le cerramos. Vamos ahora a crearnos la clase bala. Esta clase bala lo único que va a hacer es dibujar unas balas que va a disparar mi gamer principal. Igualmente ya tenía definida mi clase bala. Y lo único que va a hacer es pegarle. Ya. Entonces igualmente le damos importar el objeto GL. Aquí me dice que necesito crearme un constructor cubo. Para eso me hice esta clase cubo. Igual que en el cubo principal, que en la clase cubo principal voy a tener parámetros de entrada como es el X, el Y y el Z, igual una anchura, una profundidad y todo eso. Sino que tuve problemas al utilizar esa clase porque las pegaban, se me confundían con las balas, entonces no podía distinguirlas. Para eso me creé una clase bala. Entonces me creé el objeto cubo, vamos a ver. Le pegué control, le pegué mal, control Z. Ya, igual le damos aquí en importar el objeto GL y se pierde ya. Igual que el anterior, tiene 6 lados del cubo, 6 caras, un constructor. Le damos guardar y vemos que el error, y aquí sepa el error de lo que me salía error de lo que me decía que necesitaba el constructor cubo. Y ya, entonces lo guardo, cierro. Ya tengo las balas, tengo la clase cube, tengo los enemigos, el gamer, el keyboard lo dejamos para el final, el laberinto igual ya está dibujado. Ahora vamos al centrémonos en el GL render. Ya tenemos dibujado esto y todo lo demás, así que necesito crearme los objetos para llamar a los constructores tanto bueno, antes de eso voy a crearme estos límites superior e inferior tanto en X como en Z, ser para unos métodos próximos que voy a utilizar en esta clase. También voy a crearme el array list. Voy a crearme una lista de enemigos, por eso utilizo el array list de los enemigos de la clase enemigos con el objeto enemigo. Igualmente el array list de la clase bala con el objeto balas. Y este public static in option que va a ser para la opción de cámara para poder entrar al laberinto y para poder salir por medio del teclado. Nada más para eso. Ya, una vez que está hecho esto, me voy a crear aquí todo lo que creé en el display al display lo voy a dejar vacío, solamente voy a mandar a llamar a un método porque me consume muchos recursos. Aquí ya no tengo nada más que hacer para no consumir tantos recursos de para los enemigos igual ya tenía definido las posiciones de mis enemigos. Como son muchas posiciones porque le mandé de uno en uno, lo único que hice voy a hacer es pegar todas las posiciones de los enemigos. Va a estar, cada uno de estos es un enemigo en una posición. Entonces eso es lo que estoy pegando, inicializando las posiciones de mis enemigos. Pero antes de eso necesito inicializar el array list con los enemigos para poder crear los enemigos dentro del juego.
También voy a inicializar los valores, como les dije, de opción 1 y opción 0, que va a ser para entrar y salir del laberinto con la cámara. Este límite superior izquierdo, límite superior en Z van a ser para las balas, para que la bala llegue hasta ese límite y se pierda. Es como que se borra, pero en sí es un límite. Disparo la bala, llega al límite y ¡pac! Se borra. Ya verán cuando hagamos el juego. Entonces lo único que hago es declarar un límite. Voy a crearme este método update. Este método update lo único que va a hacer es actualizar las posiciones de todos los objetos que yo vaya a construir. Aquí voy a actualizar la posición del jugador, o sea, cuando me mueva, cuando gire. Entonces todo eso va a hacer es actualizar con el método update. Este método iterator le damos a importar todo lo que nos pida. Aquí lo único que estoy haciendo es declarar si es que llega para que funcione el método de perseguir del enemigo. Me declaro un método cercanía y con un límite. Entonces si es que mi jugador está cerca del enemigo, lo único que va a hacer es llamar al método que declaramos anteriormente en enemies y ejecutar ese método y perseguirme. Entonces en Gamer, ¿se acuerdan que habíamos comentado este método de aquí de disparar las balas? Pues ahora ya lo vamos a descomentar, por lo que ya está creada la clase bala. De aquí vamos a disparar las balas con mi jugador, entonces le guardamos y le volvemos a cerrar. Entonces, y lo mismo el eliminado. Si la bala pasa cerca del enemigo, entonces esto va a ser como que el enemigo se pierde, en sí lo va a borrar del juego. Y entonces, y aquí les decía que en vez del método display, todo lo que esté en el método display lo voy a pasar al método render que yo me he creado para poder ahorrar recursos de mi computador. Entonces copio todo lo que tenía en el método display y me creo el método render. Entonces control B. Ya, esto de las luces todavía no lo utilizo, así que lo voy a comentar. Como dije, todo en el método render, lo que es el jugador y la cámara, todo esto lo voy a borrar de aquí, o lo comento, queda vacío y lo tengo acá, jugador, el piso y todo lo que tenía en el display lo pongo en el render. Y lo único que voy a dejar en el display va a ser llamar a la actualización, al update, y hacer que se ejecute el render. Y lo pego. Y entonces lo vuelvo a guardar. Ya, ahora entonces vamos a empezar con mi método keyboard. Estaba vacío. Y para el keyboard, como dije antes, voy a descomentar lo que comenté al inicio del keyboard. Esto de aquí, que lo único que va a hacer es que me muestre todo lo que ejecute por medio del teclado en la pantalla. Querer del constructor keyboard, para eso igual ya tengo definidamente todo el objeto de mi keyboard. Lo único que va a hacer es copiar. Y tengo mi clase keyboard y le voy a pegar. Entonces lo único que estoy haciendo es una implementación del importamos todo lo que nos pide importar primero. Importamos. Ya. Entonces aquí lo único que me dice, bueno, aquí me dice, lo único que estoy haciendo es crearme el escuchador de teclas para poder movilizarme con ponemos guardar. Aquí me sale un error, dice public class, key listener. Aquí lo único que manda es a crear el escuchador de teclas.
select keyboard, aquí me dice class, mini class. Veamos, ya le voy a revisar. Vamos a ponerle aquí lo que me falta de implementar al keyboard fueron los otros métodos. Ya, entonces aquí tengo además un signo. El keypress es cuando tenga presionado el tecla y el keyrelease cuando la tecla. Entonces ya se me va el error. Le pongo guardar. Y ahora le vamos a dar ejecutar para ver cómo funciona. Le damos play. Me está saliendo un error. Me faltó definir alguna variable. Bueno, aquí lo único que estoy haciendo es crear el board, asignarle un booleano de 256 caracteres. Aquí estoy asignando la tecla de BB para avanzar, la tecla S para retroceder, llamando a los métodos del jugador o en la clase gamer. Con A voy a ir hacia la izquierda, con la D voy hacia la derecha, con la X voy a disparar balas, entonces llamo al método disparar que me creé, y con P lo único que voy a hacer es avanzar y retroceder. Entonces ahora me voy a mi clase glrender y voy a ver qué me hace falta. Entonces, a ver, tengo declarado mi laberinto, mi jugador, tengo declarado el array de mis enemigos en el init. Tengo declarado mis métodos para desplazarme. En el display le voy a borrar todo esto mejor, me está dando problemas. Vamos a ver ahí qué nos pide, qué nos pasa, alguna línea de ejecución, dice 971 en la de secciones. Entonces voy a revisarle. La pantallanita negra. Bueno, le revisé y lo que pasa es que aquí me ha estado comiendo los enemigos. No me creé la array list de los enemigos y por eso es que me salía error. Entonces, si le comento, me va a salir el mismo error que hace un momento. Perdón, el array de list de balas. Control Z, control Z. Este de aquí lo comentábamos. Como todavía no le mandamos luces, entonces lo que me faltó fue de crearme este array list y me salía error. Daba ahí y me salía error. Entonces era porque me olvidé de crearme el array list de las balas. Entonces le doy clic de nuevo una vez que creé el array list de las balas y ahora sí ya se muestra mi escenario. Entonces tengo mi personaje principal y estos son los enemigos que están dispersados dentro del laberinto. Entonces ahora con lo que vamos a continuar es con lo de las texturas. Entonces guardamos, ya está guardado. Les iba a mostrar cómo funciona el keyboard. Sino que no se va a diferenciar mucho por lo que está. Entonces, como podemos ver, mi personaje avanza con las teclas y me empieza a seguir. Y con estas disparo las balitas. Como les decía, con el método de balas. Entonces ahora sí vamos a ir a lo que es texturas. Vamos a empezar con nuestra clase cubo principal. Aquí vamos a crearnos un parámetro que se va a llamar textura. Y aquí vamos a definirlo igualmente como a los otros parámetros que nos definimos anteriormente, el objeto textura. Vamos a crear lo que es textura, entonces textura cara. Y aquí importamos algo, entonces creamos un parámetro textura y lo importamos.
Aquí volvemos a llamar a la cara donde va a estar guardada la textura, y aquí lo único que vamos a hacer es en cada parte, en cada lado del cubo, habilitar la textura. Entonces aquí vamos a ponerle cara.enable, estamos habilitando, y cara.bin vamos a pegar la textura en cada parte del cubo. Aquí lo único que hacemos con el normal es asignarle una posición para que cuando le pongamos luz, la luz choque y se vea como un reflejo. Aquí lo único que estamos haciendo es habilitando las coordenadas para cada textura del cubo, para cada lado del cubo, y deshabilitamos la textura en cada, en cada cara del cubo. Igualmente habilitamos las coordenadas texcore 2f para pegar la textura. Ya tenemos habilitadas, y desactivamos la textura igual en cada lado del cubo. Entonces habilitamos, 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 habilitamos. Aquí deshabilitamos la textura después de cada lado del cubo. Habilitamos el normal 3F, las coordenadas 2Fs. Nuevamente en cada lado del cubo le asignamos coordenadas 2Fs para pegar la textura. Y igual, siempre nos olvidamos de iniciar con, no se olviden de inicializar la pegada de las texturas con el enable y el bin, y finalizar con el disable. Bueno, una vez le guardamos nuestra nueva clase con texturas, aquí nos olvidamos de deshabilitar, de habilitar el glTextCore para que se pegue esta coordenada. Igualmente el carabin, el glbin y el enable. Bueno, una vez que ya hemos hecho todo, asignado las coordenadas para cada cara del cubo, la guardamos. Y como vemos, nos empieza a mostrar errores en cada clase que nos creamos. Igual en Gamer, aquí también nos creamos un parámetro textura porque estamos mandando a llamar al constructor. Le damos e importamos lo que nos pide importar. Aquí lo único que vamos a habilitar es el try y el catch para pegar la dirección de la textura. Entonces, como ya les decía anteriormente, tenía mis texturas. Lo único que hago es copiar las texturas que ya me descargué del internet y pegarles aquí en la carpeta en el paquete de imágenes. Las voy a pegar y ya tengo todas las texturas que me descargué. Entonces lo único que hago es llamar, aquí voy a poner importar esta opción del try y el catch. Le pongo importar, importar, ya. Entonces lo único que hago es llamar al paquete y pongo el nombre de la textura que quiero pegar. Aquí igual me sale error porque, como les mencioné anteriormente, ya me creo un objeto más, un parámetro más. Entonces lo único que tengo que hacer es ponerle cara. Entonces cara, coma cara, coma cara, coma cara, coma cara. Estoy pegando la textura en cada parte de mi muñeco, cara. Entonces ya dejó de salirme error aquí. Lo único que hago es guardar para pegar texturas en otra clase. Ahora me sale en la clase laberinto también que me sale error. Entonces lo único que hago es también como constructor principal, lo único que hago es importar el nuevo parámetro. Veo que no me pide nada más, y igualmente habilito el try y el catch para pegar texturas. Importo lo que me pide importar. Sigo importando, importo todo, y lo único que estoy haciendo es asignar a cada objeto que me creé del constructor una textura. Entonces aquí lo único que voy a pegar es la primera textura, que se va a llamar flor. Aquí voy a pegar la textura que se va a llamar cerramiento. Cerramiento. Aquí también voy a pegarle la que dice cerramiento. Aquí también voy a pegar la que dice cerramiento.
Aquí también vuelvo a pegar la que dice cerramiento, porque esta va a ser para la del cerramiento. Igualmente aquí pego la del cerramiento. Y para estas de aquí, que son las paredes, le voy a poner la textura que dice paredes. Paredes, coma paredes. Todas las que dicen paredes le pego aquí. Paredes. Paredes. Y sigo pegando la textura de paredes. Coma paredes. Coma paredes. Coma paredes. Coma paredes. Cierro esto. Coma paredes. Coma paredes. Igual acá. Paredes. Paredes. Ya, una vez que ya pegué las texturas en lo que es el laberinto, igual le damos la opción de guardar para que ya se borre lo de Ron. Una vez ya guardado eso, eh, vamos a ver qué nos imprime. Play. Esperemos. Y como vemos ya se cargaron las texturas. Para visualizar entramos con la tecla O y con la tecla P, como le decía. Ya están pegadas las texturas de nuestro personaje. Para que se vea más chévere, aquí lo único que le voy a hacer es asignarle el fondo de color blanco, para que se vea todo blanco y quede con la textura de color normal. Le mandamos 1, que es el color blanco, para que no se mezclen los colores. Entonces 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Y ahora sí vamos a ver cómo nos quedó. Entonces ahí ya podemos visualizar que tenemos esta textura. Ahora lo que vamos a hacer es asignarle un poco de iluminación, para lo cual ya habilitamos lo que es el GL Enable Color Material para asignar un color de material. Activamos el GL Enable Lighting y activamos la luz tipo 0 en el init. Todos inicializamos en el init. Y en el render le vamos a mandar a graficar en esta posición un
tipo de luz ambiente, un difuso y un especular con un brillo del 12%. Vamos a activar lo que es el ambiente de color, la luz ambiente de color oro, la posición, el ambiental, el difuso y la posición. Y con eso estaría terminado nuestro laberinto y vamos a ver qué ocurre cuando le mandamos a ejecutar el programa. Entonces damos play nuevamente y vemos que ahora ya tiene luz y vamos a ver por qué sale el piso verde, no del laberinto. El piso me dice que tiene un color verde. Es porque igual le cambié. Entonces le ponemos 1. Aquí también las paredes tienen que tener el color blanco. Aquí es un color blanco. Esto sí tiene blanco. Ya. Entonces le mandamos a ejecutar de nuevo. Un cerramiento tiene un color verde. Vamos a ver dónde es en la parte del cerramiento. Aquí es 1. Entonces por eso le dejamos en color blanco para que se coge el color del material. Entonces ya tenemos ahí nuestro laberinto. Con la tecla O, como decíamos en el keyboard, entramos a la escena, con AP salimos, con AO entramos, con AP salimos, con AO entramos, con la tecla D nos movemos hacia la izquierda, con AW avanzamos, con AD a la derecha, con AS retrocedemos y con X disparamos nuestras balas. Entonces nos movemos y empezamos a disparar nuestras balas. Nos movemos más, nos acercamos más, nos movemos más y nos empieza a seguir y le empezamos a dar balas al enemigo y se pierde. Tenemos una vista superior y vemos ahí. Entonces ahora avanzamos hacia el otro lado y le damos bala y lo eliminamos. Con esto terminó nuestro proyecto del laberinto. Espero que les haya servido de mucha utilidad. Lo que un poco complicado es lo que me costó fue la ubicación de cada parte del laberinto. Con esto le doy por concluido el video y espero les sea de mucha utilidad en algún futuro. Gracias.